presentando un estudio de también varios múltiples autores, entonces sobre, como dijo César, ya los impactos socioeconómicos del retroceso glaciar en la cuenca del Santa. Entonces, para empezar, creo que todo el público acá está muy consciente del retroceso glaciar que encontramos acá en el Perú y en la región andina y a nivel mundial, entonces no tengo que decir mucho. Solamente para mostrarles, esos son para cada cordillera de las 18 cordilleras que existen todavía, las 18 cordilleras nevadas en el Perú o glaciadas, las tasas de retroceso. En rojo pueden ver retroceso en una línea de base de los últimos 55 años, un nuevo inventario del INAIGEM. En el Perú ha habido varios esfuerzos de inventarios en las últimas décadas, también de la UGRH, por ejemplo, de la ANA. Entonces, estamos teniendo obviamente observaciones, un monitoreo de varios glaciares acá en el Perú y conocimiento. Sin embargo, estos conocimientos o este interés hasta ahora ha sido mayormente el pasado hacia el presente y mayormente enfocado en un estudio más físico-hidrológico o netamente glaciar. Sin embargo, podemos decir, existen obviamente otras esferas o disciplinas que deberían vincularse con este estudio y eso es justo lo que queríamos hacer, ver más una valorización económica o socioeconómica a partir del retroceso glaciar y en primer lugar tuvimos que revisar el estado del arte para ello. En este caso solamente para el Perú, y en verdad lo que encontramos no son muchos estudios que integren de una forma más amplia los diferentes sectores de uso de agua, por ejemplo, con el retroceso glaciar hacia el presente y también hacia el futuro. Entonces, existen algunos pocos esfuerzos importantes acá para el Perú, por ejemplo, el estudio de Walter Vergara del Banco Mundial, que ya data de hace más que una década, que evaluó el impacto en la central hidroeléctrica Cañón del Pato a partir del retroceso glaciar, o sea, en una valorización económica. Existen otros estudios, por ejemplo, también del Banco de la Reserva del Perú, también de la Comunidad Andina y finalmente un último estudio del BID del 2014 que ya ven eso por diferentes sectores. Sin embargo, la mayoría de esos estudios todavía no logra, quizá podemos decir, o no enfoca ver la valorización socioeconómica con diferentes escenarios hacia el futuro para los sectores principales del uso de agua. Entonces, nuestra idea es justo ahí cerrar un vacío y empezar a ver este tipo de estudio ahora en este caso solamente en un primer esfuerzo pionero para la cuenca del Santa, de Río Santa, Cordillera Blanca. Entonces lo que hemos juntado ahí en un primer lugar es armar un modelo hidrológico, con eso empieza, viendo la contribución glaciar, por supuesto la precipitación a partir de datos PISCO, no se confundan, estamos hablando de un nuevo dataset del CENAMI, para calcular finalmente la escorrentía superficial, junto con un módulo TEMES, se llama de agua subterránea, y así poder modelar, simular la oferta de agua al momento del presente en una línea de base de 35 años, 1981 al 2016. Y por otro lado, integrar la demanda de agua por los principales sectores de uso de agua que ya mencioné. Entonces, en un lugar, las hidroeléctricas, por supuesto, el uso doméstico, los hogares y también la demanda agrícola, siendo la última el sector quizá más importante de uso de agua, sobre todo si hablamos del tema de consumo de agua en el Perú, del agua, y también si hablamos del sector laboral, sobre todo en las regiones diferentes regiones del Perú. Aparte de ello, también incorporamos la evaporación por lagunas y también en general la superficie terrestre, así como la transpiración de las áreas pobladas por vegetación. Ese es nuestro modelo para un balance hídrico, así de manera rápida y sencilla. Obviamente no es tan sencillo como se ve acá quizá, pero por ahora es suficiente para explicar qué hemos hecho. Y la metodología entonces consiste en, por un lado,
integra el retroceso glaciar hacia, ahora eso es lo importante, hacia el futuro, eso es sobre todo lo que nos interesa. El futuro lo hemos definido para este estudio solamente como el año 2050, ¿ya? Que obviamente podríamos discutir luego si eso es suficiente, si eso es lo correcto, ¿no? Pero en este caso, para un primer esfuerzo para nosotros acá el futuro es el 2050, como un punto al futuro, y ahí hemos tratado con 2 escenarios de concentración de emisiones de gases de efecto invernadero del IPCC, que son los RCP 2.6 y 8.5. Se podría decir un escenario optimista o pesimista o menor y mayor emisión. Ven ahí en verde el retroceso glaciar que se asume, se está incorporando bajo estos escenarios, es decir, hacia el 2050, a partir de una base actual, un 30% de retroceso glaciar en área, solamente estamos hablando del área, y o 50% en el caso del escenario RCP 8.5. Eso por un lado, y por otro lado los principales sectores de demanda de agua. Entonces la agricultura, que actualmente cuenta con alrededor de 1.000 kilómetros cuadrados de áreas regadas en la cuenca del Santa, y nos indica, a partir del estudio de los últimos censos del Minagri, nos indica por ahora un crecimiento de estas áreas solamente regadas, estamos hablando de alrededor de 2% al año. Por otro lado, el sector doméstico, que está mayormente empujado por el crecimiento poblacional que tenemos todavía, sobre todo la urbanización. Entonces ahí estamos viendo a partir del crecimiento poblacional un aumento en la demanda de agua en un 0.9% al año. Y finalmente el sector hidroeléctrico, como no existen por ahora grandes nuevos proyectos viables o realmente ya casi implementados en el Río Santa, lo dejamos constante también hacia el 2050. En total estamos hablando de unos 400 megavatios que se producen en esta cuenca. Sin embargo, nosotros nos hemos enfocado solamente en la CH Cañón del Pato, que son 270 megavatios más o menos. Ya. Pueden ver acá más o menos lo que ya comenté en una infografía. Por un lado, a la izquierda, las variables de ingreso, la oferta, demanda y la demanda de agua, con sus respectivas tasas de cambio hacia el futuro, hacia el 2050. Y al lado derecho ya los resultados. Acá mismo estoy presentando los resultados principales del estudio. Entonces, bajo el escenario RCP 2.6, para diferentes épocas, estaciones del año, es decir, para la época húmeda, diciembre, enero, febrero, y para la época seca, junio, julio, agosto, una posible, según nuestro modelo hidrológico, una posible disminución hidrológica en un 7% casi relativo a valores actuales y o incluso 11% de disminución en la época seca, lo cual corresponde a 103 millones de metros cúbicos que perderíamos o en la época seca 57 millones de metros cúbicos, y lo mismo pueden acá apreciar para el escenario RCP 8.5, que bajo este supuesto de, digamos, mayor impacto, de mayores emisiones, sería aún peor, o más bien más grave o mayor magnitud. Eso hemos finalmente trasladado en posibles precios y finalmente pérdidas económicas. Eso de hecho es toda una ciencia en sí misma. Se podría hacer solamente un estudio sobre cómo aplicar los precios, cómo estimar las pérdidas, y de hecho ahí podríamos quizá pelearnos toda la tarde cómo hacerlo. Nosotros finalmente tratamos de simplificar un poco en términos de usar solamente 2 precios. Uno es el precio mayorista, es decir, el mayorista que vende al minorista o el distribuidor. Y el segundo precio, que sería el precio de racionamiento, que considera solamente básicamente un elevado precio por épocas cortas, cuando la oferta de agua por algún motivo, imagínense El Niño o otros motivos,
no satisface a la demanda y por lo tanto el precio se eleva fuertemente. Eso es lo que finalmente pueden ver. Entonces, por los diferentes sectores, en el estudio que les vamos a entregar al final es cuando se van, al menos si se quedan hasta el final, van a ver que tenemos entonces un precio de 300, disculpen eso de borrarse, entonces 300 millones de dólares al año 2050 en el caso del precio mayorista, o que este mismo precio podría elevarse hasta 700 millones de dólares al año a partir del 2050 en el caso que haya incluso un racionamiento, es decir, que ya por épocas cortas no se podría satisfacer la demanda. Eso es lo que es, digamos, el resultado principal de este estudio. Adicionalmente, hemos también incorporado pérdidas en infraestructura e incluso, digamos, vidas humanas a través de un modelamiento que hicimos de justo lo que nos explicaron Cristian y Lucía con estos métodos de identificar lagunas futuras y también modelar posibles flujos de aluviones. Entonces, eso solamente lo que ven acá para el futuro sería en el Callejón de Huaylas para las principales urbes en la cuenca alta del río Santa. Por tiempo ya no puedo ingresar a más detalle. Y quisiera terminar con conclusiones. Entonces, al año 2050, según nuestros hallazgos, tendríamos una mayor presión sobre el agua, según nuestro modelamiento hidrológico, un recurso que naturalmente sería más escaso en la época seca particularmente. Las pérdidas totales que ya mencioné alcanzarían unos 300 millones de dólares al año en el precio mayorista que deberíamos manejar en un primer lugar, con el sector agrícola con las mayores pérdidas, mayores impactos. Y las pérdidas de esta magnitud podrían, por supuesto, generar mayores repercusiones en la economía peruana, por lo tanto, tienen implicancias para una toma de decisión. No debería quedar este hallazgo solamente en la academia. Entonces, de alguna forma, ver el enlace en la formulación de estrategias de adaptación y reducción de potenciales riesgos, como el tema de aluviones que estaba mencionando brevemente. Sobre los mismos escenarios que usamos, que les expliqué brevemente, de menor y mayor emisión, podemos decir que en este caso el 2050 es discutible porque entre los dos escenarios al 2050 todavía no hay una diferencia tan marcada. La diferencia más grande habrá más en la segunda mitad de este ciclo, es decir, hasta el 2100. Es decir, sería, solamente desde este punto de vista sería mejor trabajar hasta el 2100 para ver las diferencias entre ambos escenarios. Sin embargo, las incertidumbres son muy altas y hemos visto que sobre todo en la parte de las condiciones económicas futuras, ¿no? Que es una ciencia o es un sector tan volátil, es difícil hacer algún modelamiento ya quizá de aquí en 10 años. ¿Cómo lo vamos a hacer hasta el 2100? Eso es todavía una pregunta que tenemos nosotros mismos. Podríamos discutir también. Y bueno, para terminar, es un estudio pionero y seguramente tiene algún potencial de réplica, escalamiento a nivel del Perú y quizá en la región andina, que muchas cuencas comparten condiciones bastante similares. Muchas gracias.